Continuamos con otro tema. En la serie de problemas anteriores, lo que pasó fue lo siguiente. Teníamos el segundo teorema fundamental del cálculo e improvisábamos alguna derivada que nos diera el integrando y con esto solamente evaluábamos en los extremos. Pero digamos, esa es una manera un poco antinatural de trabajar porque no siempre es fácil detectar cuál es la derivada de, o más bien cómo encontrar la antiderivada, cómo encontrar f mayúscula. No siempre a simple vista o por inspección se puede encontrar. De hecho, eso es muy complicado de hacer. De manera general no tenemos todavía metodología para hacerlo. Entonces, por eso viene la siguiente fórmula. Vamos a ver el cambio de variable. Supongamos que se cumplen las condiciones del segundo teorema fundamental del cálculo y g es una función derivable. Entonces vamos a tener la fórmula integral de AB de f compuesta con g de x por g' de x es igual a la integral de g a g de b de f de u de u. Entonces, pues esto ya se ve más fácil de evaluar sin que esté la composición de funciones. Y esto solamente consiste en hacer una comprobación. Si se cumplen las condiciones del segundo teorema fundamental, podemos supongamos que la derivada de f en cualquier punto x del intervalo es igual a f, es decir, como tenemos las condiciones del segundo teorema fundamental, podemos encontrar una primitiva o antiderivada que llamamos f mayúscula. Y con esto, eh, pues ya nada más hay que comprobar que se cumple la igualdad. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si calculamos la derivada con respecto a x de f compuesta con g de x? Pues por la regla de la cadena, esto es la derivada de f evaluada en g de x por g' de x. Pero f mayúscula es antiderivada de f, entonces esto es f evaluado en g de x por g' de x. Y listo. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que para el lado izquierdo de la igualdad, esta parte, ya encontramos una función que al derivar nos da el integrando, es decir, encontramos una antiderivada. Entonces podemos evaluar directamente la integral. La integral de a b de f compuesta con g de x por g' de x es igual a la primitiva que es f mayúscula de g de x evaluada de a b. Y esto simplemente es f evaluada en g de b menos f evaluada en g de a. Ya casi lo tenemos.
Pero por el segundo teorema fundamental del cálculo, f evaluada en g de b menos f evaluada en g de a es lo mismo que la integral de g de a g de b de f de u, porque sabemos que f mayúscula es primitiva, entonces ah, pues el límite superior ahora es g de b y el límite inferior es g de a. Si tomamos el teorema fundamental, solamente es la primitiva, que es f mayúscula, evaluada en los extremos. Entonces ahí es donde se da la igualdad. Y ya lo tenemos. Ya tenemos la fórmula de cambio de variable. Solamente cabe hacer unas cuantas aclaraciones. Que por tradición, entonces, cuando se hace una integral por cambio de variable, a u, comparando ambas fórmulas, bueno, más bien ambos lados de la igualdad, este y este, como que parece natural hacer a u igual a g de x y g' de x se le denota por du. Entonces es la forma mnemotécnica de poder hacer los cambios de variable. ¿Y cuál es el objetivo? Pues de pasar de algo complicado a algo más sencillo, que a lo mejor no cuesta tanto trabajo conocer la antiderivada. Entonces hasta aquí lo voy a dejar y en el siguiente video ya veremos la última parte de teoría, que es la integral indefinida, y ahora sí vamos a resolver problemas. O tal vez haga los problemas primero. Lo veré qué tal se acomoda. Bueno, cuídense mucho y continuamos con problemas de este estilo.